Hola clase, ¿cómo están? Esta va a ser la primera de las grabaciones que voy a subir. En principio la idea es ir comentándoles cómo vamos a trabajar entre las semanas. Lo que necesito que ustedes tengan a mano siempre todas las semanas es el TIT de la materia. ¿Sí? O en principio por lo menos las primeras SPs. Yo lo que voy a tener acá a la vista y les voy a ir mostrando, ¿sí? Es lo que está cargado en el Drive. La idea es ir recorriendo algunas cosas e ir mostrándole a qué tienen que hacerle hincapié dentro de las lecturas y cómo comenzar con las prácticas. En el siguiente video voy a cargarles lo que es el primer trabajo práctico, así ustedes pueden ir de la mano con el software también trabajando. Yo los voy a ir guiando. Entonces en esta primera clase vamos a recorrer un poco por dónde comenzaríamos. ¿Sí? Yo acá en el Drive les cargué las dos primeras SPs. En total son 4, después voy a terminar de cargar las últimas. Tengo que terminar de cerrar algo de la SP4, pero sí, ya también las voy a cargar acá. ¿Sí? Así que bueno, primer punto, que tengan a mano el drive de la materia. Cualquier cosa se los dejo nuevamente desde la mensajería del IES virtual. Les paso el link si alguien todavía no pudo acceder. Sí, bueno, que sepan acá que están cargadas las fechas. Son móviles las fechas, a lo sumo se mantiene la fecha del parcial, pero la entrega de los trabajos prácticos podemos mover la fecha para que ustedes también se puedan acomodar. ¿Sí? En general tenemos dos trabajos prácticos y una semana antes siempre de los parciales hacemos una prueba o una simulación, ¿sí? Para ver cómo estamos, o si falta revisar algo también lo vemos ahí. Entonces bueno, como primera instancia lo que voy a necesitar es que ustedes tengan descargado, ¿sí? La SP1 o que la tengan a mano desde el TIT. Vamos a ir viendo algunas cosas de acá. ¿Sí? Y también preguntarles, bueno, de nuevo si pudieron instalar el programa. Vamos a trabajar en paralelo con Solid, porque sé que algunos tienen Solid y el Rhino también. Les voy a ir mostrando algunas cosas que se pueden hacer desde Rhino, ¿sí? Para que lo tengan también a mano en el caso de que no les funcione bien Solid o que tengan problemas después a la larga con el Solid. ¿Sí? Igualmente Rhino lo van a ver el año que viene, en el otro semestre. En diseño asistido también se va a trabajar con Rhino, así que bueno, son programas que van a estar trabajando Rhino, Solid, 3D Max, ¿sí? Van a tener como una gama para poder moverse entre lo que es diseño 3D con varios programas. Bueno, ¿y qué vamos a ver en principio en dibujo técnico? En la primera SP, si ustedes estuvieron revisando un poquito los temas que hay, ¿sí? La primera SP es bastante conceptual, habla de las bases del dibujo técnico. Yo acá tengo abierto desde el Drive. ¿Sí? Voy a ir haciendo hincapié en algunos puntos, la idea es que ustedes lo puedan leer con tiempo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ir viendo en las clases algunas cosas específicas para ir haciendo la práctica. ¿Sí? Y después las dudas también en el tiempo que nos vamos a dar, ¿sí? Que después nos ponemos de acuerdo también el día que dejamos, era el viernes, ¿sí? Después nos ponemos de acuerdo en el horario y podemos tener una clase, ¿sí? Ya presencial para terminar de cerrar algunas cuestiones de lo que no se entendió o lo que faltó revisar acá desde los videos. Entonces bueno, en principio vamos a trabajar con esta SP. ¿Sí? Comentarles que lo que es dibujo técnico nosotros vamos a estar trabajando en paralelo con algunas herramientas de modelado. ¿Sí? Vamos a estar modelando también, no solamente dibujando piezas, ¿sí? O diferentes objetos que ustedes también van a diseñar, sino que vamos a modelar, ¿sí? Y terminar de armar la documentación después para presentar esos diseños, ¿sí? Ver cómo se presentan, qué se necesita para presentar un prototipo, un diseño específico, ¿sí? O para acotar o detallar cualquier pieza que ustedes después necesiten imprimir, ¿sí? O mandar a imprimir a otro lugar. Entonces en principio el dibujo técnico nos va a servir en una herramienta, ¿sí? Para poder expresarnos, para poder hablar con otras personas a través de un lenguaje que es universal, ¿sí? Que la idea es que a través de las reglas del dibujo técnico uno puede conectar y mostrar sus diseños a personas que están en otro país, a personas que tal vez no hablan el mismo lenguaje, pero sí el lenguaje del dibujo técnico, ¿sí? Que es lo que vamos a ir viendo de a poco. Entonces bueno, esta primera parte del TIT, ¿sí? Hace hincapié a, bueno, cuáles son las funciones del dibujo técnico. Ustedes ya tuvieron dibujo proyectual en su momento, ¿sí? Ya empezaron a bocetar, a diseñar algunas piezas,
¿sí? Y la etapa del dibujo técnico es la etapa previa ya a la construcción. En este punto del dibujo técnico lo que hacemos es definir realmente el objeto que estamos diseñando, ya sea en sus dimensiones, hasta en su materialidad. Podemos ya detallar qué materiales va a tener, ¿sí? Cómo se va a imprimir, qué piezas son las que lo componen, ¿sí? Dependiendo del objeto. Y esta fase es importante porque nos ayuda a terminar de definir, ¿sí? Lo que venimos realizando desde el dibujo proyectual o los bocetos, ¿sí? Nos ayuda a traerlo, ¿sí? A una escala específica, con dimensiones específicas, ¿sí? Y también ir ya chequeando cómo se va a construir en cuanto a la materialidad para poder llegar a concretar un diseño. Entonces la idea del dibujo técnico es ayudar al diseñador, por un lado, a mostrar sus ideas y a conectar, ¿sí? Y a saber interpretar después desde el punto de vista de otra persona lo que uno diseñó, y también ayuda a definir las ideas de base, ¿sí? Con las que se viene trabajando desde el dibujo proyectual. Entonces, desde este punto, acá en el tip, bueno, nombra las diferentes facetas que tiene el dibujo técnico. Tiene, como ven, diferentes usos en diferentes rubros, ¿sí? Nosotros específicamente estamos dentro de lo que es impresión 3D ahora, pero bueno, tiene una aplicación muy extensa, ¿sí? Que sepan que esto después, todo lo que está acá, sí tienen que verlo a detalle. Yo esta parte la paso rápido porque quiero llegar a la parte más práctica para ir comentándoles cómo se basa todo esto dentro de los programas o cómo lo vemos representado dentro del software. Sí, porque quiero que vayamos practicando todas las clases un poquito. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todas las clases un poco de lo que es el TIT, ¿sí? La base teórica, pero también vamos a hacer una parte fuerte de lo que es la práctica, ¿sí? Para ir armando algunas cosas desde los programas. Entonces, bueno, desde las definiciones y el rubro donde puede estar incluido el dibujo técnico, sí, tenemos varios, ¿sí? En su momento yo les comenté que soy arquitecto, que mi camino por el dibujo técnico viene desde este lado, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a estar viendo algo también de lo que es dibujo mecánico. Al estar trabajando con piezas, vamos a tener también este enfoque del dibujo mecánico, y vamos a ver después cómo se representa. Lo que tiene que tener en cuenta es que vamos a estar trabajando con las SPs, pero también con dos PDF que están acá en la bibliografía, ¿sí? Acá adentro tienen este que es de las normas IRAN, que es, ¿sí? Uno de los principales que vamos a estar usando. Vamos a estar sacando algunos puntos desde acá. Yo les voy a ir diciendo, bueno, fíjense en tal página, ¿sí? Porque de acá también sacamos algunos datos que nos sirven, ¿sí? Esta es como nuestra guía general para ir dibujando y para saber cómo tenemos que representar cada elemento. Y así que bueno, esto calculo que algunos lo conocen. Si vienen de una escuela técnica seguramente lo vieron, ¿sí? Pero bueno, pueden descargárselo, están acá en la carpeta de bibliografía. Y acá hay una guía, ¿sí? Que no es la última versión del Solid, pero sí tiene las herramientas básicas que son las que vamos a estar trabajando como para comenzar, ¿sí? Así que también les vendría bien. Igualmente esto lo vamos a ir haciendo en la práctica, así que bueno, es como un apoyo extra. Principalmente sirve el de normas IRAN, pero si quieren tener este y mirarlo después, les va a venir bien. Entonces bueno, siguiendo con la SP1, ¿sí? Les comentaba que vamos a ir modelando y creando algunas piezas. Vamos a ir detallando las dimensiones, realizando la acotación, ¿sí? Vamos a ir trabajando también con el modelado en paralelo, ¿sí? Y voy a tratar de armar parte de la clase en Solid, ¿sí? Y otra parte en Rhino para que les quede también. Estaría bueno que vayan probando los dos programas, ¿sí? Porque igualmente van a seguir trabajando en otras materias con los dos. Así que bueno, quería llegar a este punto, ¿sí? Geometría descriptiva. Voy a hablar un poquito de esto y después vamos a pasar directamente al programa, porque es la base con la que funcionan la mayoría de los software de 3D, ¿sí? Dentro de la geometría descriptiva nosotros encontramos la forma y la metodología para poder representar un objeto 3D, ¿sí? en vistas o en imágenes bidimensionales, ¿sí? La geometría descriptiva nos ayuda a definir cualquier elemento que tengamos,
¿sí? Cualquier objeto que tengamos en 3D, a representarlo ¿sí? En sus tres vistas principales, ¿sí? Que son las vistas laterales, superior y frontal, ¿sí? Teniendo tres vistas del objeto, pudiendo dibujar con esas dos dimensiones en cada una de las vistas. Nosotros después, al unir esta información, podemos reconstruir una pieza, ¿sí? Si no tenemos la pieza tridimensional, solo con tener las tres vistas podríamos realizar, ¿sí? La inversa y llegar del 2D al 3D, ¿sí? Y esa es una de las propiedades que está acá, que tiene la geometría descriptiva, que es la reversibilidad, ¿sí? Que nosotros podemos transformar cualquier objeto 3D en sus vistas bidimensionales, o a la inversa, teniendo las vistas y la información que nos da las imágenes bidimensionales, crear el objeto 3D, que es lo que vamos a ir practicando. ¿Sí? Yo les voy a dar alguna imagen de referencia con las vistas principales del objeto. Ustedes tienen que, en base a esa información, crear el objeto, ¿sí? desde el Solid o Rhino o el programa que sea. En 3D Max también esto se cumple. ¿Sí? Nosotros en la interfaz de los programas tenemos siempre lo que son visores o paneles, ¿sí? Y generalmente están representados con vistas, vista frontal, lateral, inferior, superior, ¿sí? Y tenemos otro panel que es el de vista de perspectiva, ¿sí? O vista 3D, en donde nos movemos por la escena de manera tridimensional. Pero sí, esto se mantiene y es la base con la cual están armados la mayoría de los programas, ¿sí? Y lo que es sistema Monge, si ustedes lo buscan en internet de esta manera o lo buscan como geometría descriptiva, ¿sí? Lo van a encontrar de la misma manera, sistema Monge o geometría descriptiva. Bueno, acá las tres propiedades básicas de la geometría descriptiva, ¿sí? Esto es importante porque esto está después en los parciales y lo vamos a seguir trabajando. Como les decía, primero la reversibilidad, que nosotros podemos pasar de un objeto 3D la información a imágenes bidimensionales y de manera inversa, teniendo el 2D, pasar toda esa información a un objeto 3D. La exactitud, que tiene que ver con que nosotros ya al estar haciendo dibujo técnico estamos representando los objetos con las medidas reales, ¿sí? O con una escala específica, pero sí queda definido, ¿sí? De manera exacta cómo es la forma y cuáles son las dimensiones de cada parte del objeto. Y acá la tercera propiedad de la geometría descriptiva, ¿sí? En la educación se refiere a que nosotros, en la medida que vamos practicando, ¿sí? Vamos desarrollando el hábito de convertir, ¿sí? De hacer este pasaje del 2D al 3D o del 3D al 2D, ¿sí? Se nos va haciendo cada vez más fácil, ¿sí? Interpretar los objetos y también poder representarlos mejor después. Así que bueno, eso es un punto importante y es algo que es necesario para que nosotros podamos realmente comprender cómo funciona o poder leer después los planos, ¿sí? Los detalles y comprender qué es lo que estamos viendo en las imágenes o en las vistas del objeto. Entonces bueno, estas tres propiedades son un punto fuerte, lo vamos a seguir trabajando. Ténganlo en cuenta después de leerlo bien, ¿sí? Y vamos a estar trabajando con la base de la geometría descriptiva. Vamos a estar siempre trabajando con vistas, cortes, planos, isométricas, axonométricas. Vamos a ir viendo qué es cada pieza gráfica y cómo funciona y para qué sirve, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta. Bueno, y acá comenzamos, ¿sí? En esta parte describo un poco de cuáles son las vistas principales, ¿sí? Con las que se trabajan. Y acá nombra algo importante que son los planos. Por ejemplo, plano horizontal, vertical y lateral, ¿sí? En sí los planos representan estos laterales, ¿sí? Son la plataforma donde nosotros después proyectamos y dibujamos los objetos. Entonces, plano horizontal, ¿sí? El plano que sería, por ejemplo, el plano de piso, donde yo voy a dibujar la vista superior, mi plano lateral, ¿sí? Y mi plano vertical, donde podría dibujar, ¿sí? Las vistas laterales o frontales de mi objeto, ¿sí? Entonces los planos definen, ¿sí? La plataforma o el espacio en donde yo voy a proyectar después esas imágenes, ¿sí? Dentro del programa o en un papel. Directamente también podemos usar la misma metodología, ¿sí? Cuando bocetamos. Esto también se aplica al formato analógico o el digital.
Entonces la geometría descriptiva está compuesta por estas tres propiedades que vimos al principio. Tenemos planos, ¿sí?, de proyección, donde dibujamos las vistas de los objetos. ¿Sí? Vamos a dibujar todas las vistas con las dimensiones y las medidas específicas. ¿Sí? Algo que se llama línea de tierra, que lo vamos a ver acá. Bueno, en esta imagen se observa mucho mejor. ¿Sí? Acá están representados los tres planos básicos con un color. ¿Sí? Dentro de cada plano lo que hacemos nosotros es dibujar o proyectar la imagen del objeto, ¿sí?, teniendo en cuenta en la dirección que se está mirando el objeto. Si se ve de un lateral, ¿sí?, se proyecta en este plano. Si se ve de frente, se proyecta en este. Si se ve desde la parte superior o inferior, ¿sí?, proyectaríamos en el plano horizontal. ¿Sí? Y esto lo hace el software de manera automática. ¿Sí? Si lo estuviéramos dibujando en papel, bueno, nosotros tendríamos que tener a mano las tres vistas más el objeto para chequear que están bien las dimensiones y que es correlativo, digamos, la información que está en uno con el otro. O sea, de esta manera nosotros tenemos que chequear, ¿sí?, que si yo dibujé este elemento con una altura específica, de este lado, ¿sí?, tiene que ser proporcional a la altura, tiene que mantener la altura, ¿sí?, si estamos hablando del mismo objeto. Entonces, si hay una relación entre las tres vistas o los tres planos, ¿sí?, siempre se tiene que mantener esa relación y es parte de lo que tenemos que practicar. ¿Sí? Y después tenemos ejes, ¿sí?, que también están dentro del programa. Generalmente uno, cuando entra a una escena 3D, tiene, ¿sí?, estos manejadores, ¿sí?, o bueno, tiene varios nombres, vamos a ver, dependiendo del programa recibe diferentes nombres, ¿sí?, pero lo que son los ejes, el gimbal o visor general, generalmente se representa así, ¿sí?, con los tres ejes, y hay un punto que se determina que es el 000 en nuestras escenas 3D, que nos sirve para tomar una referencia. Nosotros todo lo que tengamos en las escenas, y en la medida que vamos modelando y dibujando, ¿sí?, todos los objetos de la escena siempre van a estar referenciados a un punto en ese espacio 3D que va a ser la intersección de estos tres ejes. Esto igual lo vamos a ir viendo, ¿sí?, dentro del programa, pero toda esta parte, ¿sí?, desde geometría descriptiva en adelante, son las bases que vamos a ir chequeando después dentro del software cómo se representa, ¿sí?, con lo que vamos a estar trabajando también después para empezar a modelar. Entonces, bueno, como objetos fundamentales, ¿sí?, saber que tenemos una metodología, ¿sí?, de dibujo para representar los objetos que se llama geometría descriptiva, que tiene tres propiedades básicas, ¿sí?, que de manera gráfica se representa con planos, ¿sí? Tenemos tres planos de proyección, que son los planos básicos, que en esos planos nosotros vamos a estar dibujando o proyectando las vistas de los objetos, ¿sí? Cada vista se proyecta en un plano específico, que internamente hay otros elementos, ¿sí?, que juegan. El tema de los ejes, ¿sí?, que también nos ayuda a referenciarnos, a tener una idea de dónde estamos ubicados en el espacio, ¿sí?, que tenemos un punto 000, ¿sí?, que en la medida que nosotros trabajamos con varias piezas dentro de un espacio 3D, cada pieza tiene una posición en el espacio, ¿sí?, tiene una posición específica en ancho, en alto y en profundidad, ¿sí? Estas medidas que están acá, todas son referenciadas a este punto, al 0,0, ¿sí? Entonces esto sí es importante. Bueno, acá hay una imagen de ejemplo en donde tenemos la interfaz de diferentes programas, ¿sí? Tal vez alguno usó en su momento el SketchUp, ¿sí? Esto viene por el lado de la arquitectura, se sigue utilizando hace varios años. Lo mismo 3D Max, que acá tienen representado el sistema de la geometría descriptiva, ¿sí? Es lo mismo. Tenemos los tres planos de proyección y una vista tridimensional. O sea, tenemos acá vista superior, inferior y lateral, y una vista tridimensional, ¿sí? Esto conforma lo que es el sistema Monge o sistema de la geometría descriptiva específico, ¿sí?, que también está en el Solid, en el CATIA también, ¿sí?, las tres vistas principales más el 3D, ¿sí? El Solid también lo tiene, nada más que podemos ir haciendo como maximizando la vista por separado, también el 3D Max
uno puede seleccionar una y maximiza, entonces le ocupa toda la pantalla. Y se va trabajando siempre en paralelo con las tres vistas. ¿Sí? Lo que tiene bueno el software es que nosotros, una vez que dibujamos algo en la vista tridimensional, por ejemplo, se actualiza, ¿sí? de manera instantánea en las otras vistas. O sea que lo que vayamos dibujando en el 3D, todas las vistas también están de manera correlativa, están relacionadas, ¿sí? Y se va actualizando lo que vayamos haciendo, por ejemplo, en esta vista. Entonces, bueno, el sistema Monge sí es la base de la interfaz de la mayoría de los programas, nos ayuda a entender y es una manera de entendernos de manera universal. ¿Sí? Es algo que se aplica en todo el mundo, ¿sí? En diferentes programas, y que está bueno que ustedes reconozcan cuáles son las partes básicas, ya sea que hacen un dibujo, ¿sí? en un papel o directamente van trabajando con el software, ¿sí? Que vamos a hacer las dos instancias. Así que bueno, esta parte es importante que la lean después con detenimiento, ¿sí? Y para poder avanzar con los programas. En este punto, sí, acá bueno, estamos ya en la herramienta 3. Yo voy saltando algunos puntos o algunas partes del TIT, sí, pero es una cuestión de hacer foco a lo que vamos a ir viendo en clase. La idea es que ustedes lo lean y si tienen alguna duda, después me vayan preguntando. Recuerden que pueden usar el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para hacer las consultas ahí, que va a ser mucho más rápido que el 10 virtual, ¿sí? Aparte les va a servir a todos si van leyendo y chequeando desde ahí. Entonces, bueno, sistemas de representación. Nosotros hasta este momento les comenté que esta es la metodología que vamos a utilizar, ¿sí? Geometría descriptiva, que está compuesto por planos y que dibujamos en cada plano las vistas de los objetos, ¿sí? Pero hay diferentes tipos de representar, ¿sí? El objeto, hay diferentes maneras de poder representar un objeto. Este cuadro en sí lo que hace es sintetizar todas las partes que influyen dentro de la representación de los objetos, ¿sí? Nosotros tenemos acá dibujado el plano de proyección, ¿sí? Que es un plano virtual, ¿sí? Que se realiza dentro de las escenas para entender, ¿sí? Y después llevar esa información a una imagen, ¿sí? Pasar del 3D al 2D. Acá tenemos un observador, ¿sí? que nos representa a nosotros mirando el objeto, ¿sí? Ubicándonos en diferentes laterales o posiciones alrededor del objeto para comprenderlo. En este caso el observador está mirando desde esta vista específica, ¿sí? Y lo que observa esta persona ubicado desde ese punto, ¿sí? Se ve reflejado acá en el plano de proyección. O sea, este observador lo que está viendo, ¿sí? Es el objeto, pero solamente tiene la información que le da esa vista, ¿sí? Si se para ahí, ve solamente esta parte. Entonces, en la medida que va recorriendo todos los laterales y las vistas posibles que tiene el objeto, uno suma más información, si puede representar realmente cuál es la forma final del objeto solo con moverse alrededor, ¿sí? de los planos y también tener una idea de cómo está configurado y las dimensiones generales. En esta parte lo que vamos a tener en cuenta es, ¿sí? lo que dice acá en el dibujo, en el gráfico, estos tres elementos principales. Nosotros somos el observador, ¿sí? Hay un plano de proyección donde se van a plasmar las imágenes y las vistas de los objetos, y el tercer elemento es el objeto. Entonces tenemos estos tres elementos que conforman, ¿sí? el sistema básico, ¿sí? un observador, el plano de proyección donde se dibujan las proyecciones de cada vista, y el objeto en sí que se está representando. ¿Sí? Esto podría ser a la inversa, como vimos en la propiedad anterior, que podemos empezar teniendo las vistas y generar el 3D, ¿sí? Así que bueno, tiene esta relación. Bajamos un poquito, ¿sí? La idea es que bueno, ustedes si lo tienen en paralelo, el PDF también me pueden ir siguiendo con esto. Yo acá en este punto voy a cortar y voy a abrir el Solid, ¿sí? Así vamos viendo algunas cosas, ¿sí? No avanzar tanto con lo que es teoría, pero sí como para ir chequeando todo esto que vamos viendo dentro del programa, ¿sí? Y en este punto bueno, se habla de las vistas principales que tienen los objetos, ¿sí? Tenemos 6 vistas
en total, desde todas las caras posibles. ¿Sí? Como nombramos antes, mínimamente necesitamos 3 para poder dibujar un elemento, ¿sí? O poder comprenderlo de manera total. ¿Sí? Entonces con 3 vistas, ¿sí? Obviamente no tienen que ser las mismas, tiene que ser una de cada eje por lo menos para comprender el elemento. Pero en total podemos llegar a dibujar las 6 si quisiéramos, o tener todas las referencias posibles, ¿sí? De las vistas que posee un objeto. Y acá entra un detalle que nosotros, en la medida que vamos dibujando, en la manera que representamos al momento de utilizar este sistema, ¿sí? Hay dos grandes grupos. Uno que se llama el sistema europeo, ¿sí? Que se diferencia del americano en la medida de cómo posiciona el observador y el plano de proyección alrededor del objeto. ¿Sí? Bueno, vamos a ver esto en detalle en la siguiente clase. Esta parte la quiero explicar con un ejemplo práctico, después así se entiende, porque por ahí es medio complicado. ¿Sí? Pero básicamente lo que diferencia los dos sistemas, ¿sí? Es donde se ubica este plano de proyección, ¿sí? Que puede estar entre el observador y el objeto, o puede estar en la parte posterior. Así que bueno, es acá lo que ven en este icono que representa cada sistema. Después en los planos, una vez que uno arma los planos técnicos de las piezas, generalmente, ¿sí? Este símbolo se agrega para detallar qué sistema se está usando, qué sistema de representación, ¿sí? de qué manera se está representando el objeto. Pero bueno, esto sí lo vamos a chequear después dentro del programa y con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Por ahora está bueno que sepan esto, que ¿sí? Estos son los 3 elementos principales. Observador, que en nuestro caso sí somos nosotros. El plano, donde se dibujan las vistas, los planos de proyección y el objeto en sí que se está representando. Bien, esto entonces después lo vemos a detalle. Esta parte sí la paso. Sí, bueno, acá lo que les comentaba, que lo que se modifica entre un sistema y el otro es dónde está la posición, ¿sí? De ese plano de proyección. Pero esto sí lo vamos a chequear después. Y lo que vamos a tener en cuenta a la medida que vamos dibujando, ¿sí? Acá lo que se nombra es cómo tenemos que representar. No solamente tenemos que realizar el dibujo y las vistas del objeto bien, sino que tener en cuenta la alineación, ¿sí? Que se corresponda la manera en que nosotros posicionamos después cada una de las vistas, ¿sí? Y de la representación del objeto, ¿sí? Que haya una relación a través de ejes. Lo podemos hacer, ¿sí? Dentro del programa esto a veces lo hace de forma automática, o nosotros en el momento de armar los planos también tenemos que tener en cuenta que se mantenga esta alineación. Fíjense que de manera vertical y horizontal, ¿sí? Se mantiene más que nada para que se pueda comprender mucho mejor el objeto, ¿sí? Tal vez si lo manejamos de esta manera, es un problema en comprender cuál es cada vista y qué parte representa a qué parte dentro de las piezas que tenemos. Entonces la mejor manera es trabajar siempre con las representaciones alineadas, ¿sí? Y utilizar este sistema que vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Que es una manera de representar el sistema Monge a través de estos 4 campos, ¿sí? Donde se ubican las vistas del objeto. Esto mismo que uno lo podría hacer desde el papel y lápiz dibujándolo, es lo mismo que pasa en los programas, ¿sí? Donde uno tiene las vistas alineadas del objeto, ¿sí? En los 4 campos o visores principales, ¿sí? Que están representando estos planos, ¿sí? Yo acá este plano de proyección en el software lo tengo representado con estos visores, ¿sí? Entonces estoy viendo mi pieza a través de esas imágenes, ¿sí? Dependiendo de la cara o la vista específica. Entonces bueno, por ahora voy a avanzar hasta hasta acá nomás. Vamos a terminar hasta acá con la parte de la teoría. Por lo menos hasta esta clase llegamos a este punto, y ahora sí quiero ir viendo algunas cuestiones del software. Voy a abrir el Solid, ¿sí? Para los que ya pudieron instalarlo. Sé que no todos pudieron instalarlo, entonces también después voy a chequear algunas cosas desde el Rhino. Yes. Sí, yo me instalé la misma versión que ustedes. Sí, después voy a chequear ahí si la puedo instalar bien. Bueno, y una vez que abren el programa,
van a tener esto, ¿sí? Les va a aparecer por detrás la interfaz principal y esta ventana emergente, ¿sí? Que tiene un par de opciones. Lo primero que podríamos ver acá es que tiene tres grandes grupos, que después vamos a ir detallando cada uno de estos. Vamos a tener un módulo específico de dibujo, ¿sí? Hay un módulo para trabajar con grupos de piezas, ¿sí? No solamente con una pieza individual, sino que en el módulo de ensamblaje vamos a poder empezar a unir y a modelar o a corregir cómo son las uniones entre diferentes piezas y a armar también detalles y dibujos y planos específicos con muchas piezas. Vamos a ver después cómo se hace esto. Y el módulo de pieza, que sería el primero que vamos a ir tratando, ¿sí? para ver algunas herramientas de modelado en paralelo a las de dibujo, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo algunas piezas sencillas y representándolas también desde el módulo de dibujo. Entonces, bueno, para que sepan, vamos a trabajar con estos tres. Una vez que uno abre el programa, tiene que elegir, ¿sí? qué clase de interfaz y qué set de herramientas va a utilizar al principio. Nosotros vamos a elegir el módulo de pieza, ¿sí? Acá en avanzado nos deja elegir el sistema métrico. Vamos a trabajar en milímetros, ¿sí? Como viene por defecto, milímetros, gramos y segundos, ¿sí? Eso déjenlo así, el sistema de medidas. Y esto también vamos a entrar en detalle después, ¿sí? Qué son las ISO, qué son cada una de estas normativas, ¿sí? Para representar los elementos. Entonces vamos a utilizar el ISO, que es el internacional, sistema, ¿sí? De acotación, medición internacional. Después vamos a ver en detalle, esto está después en otra SP, lo vamos a ver también, ¿sí? Cuáles son las principales. Acá hay algunas, ¿sí? Las alemanas, internacionales, tenemos varias, por ahora dejémoslos así, pero que sepan que cuando inician un nuevo programa, ustedes en ese punto eligen, ¿sí? Qué clase de módulo van a utilizar. Dijimos que teníamos pieza, ensamblaje o dibujo. Vamos a empezar por ahora con el módulo de pieza. ¿Sí? Por acá hay algunos ejemplos, ¿sí? Pero bueno, vamos a empezar con ese módulo. Le dan a aceptar. Estamos trabajando en milímetros, ¿sí? Y una vez que entran al programa van a tener algo similar a esto, ¿sí? Si ustedes ya lo pudieron instalar, calculo que lo abrieron y lo estuvieron chequeando un poco, pero sí, a veces es difícil adaptarse a la interfaz, ¿sí? Para comenzar a trabajar. Lo que tenemos acá en el lateral, ¿sí? En esta zona, en la parte izquierda, tenemos diferentes pestañas que nos van a ir dando información de los elementos que tengamos seleccionados en el espacio 3D, ¿sí? Por ahora no tengo nada. Sí tengo un par de carpetas y elementos básicos para la escena. ¿Sí? Acá tenemos representados los tres planos de proyección que hablamos desde la teoría, ¿sí? Plano vista lateral, uno de planta que sería el plano horizontal, ¿sí? Y el plano vertical. Acá están los tres planos, el punto de origen, ¿sí? Que nos define el 000 de nuestra escena, donde es la posición que se toma de referencia, el punto que se toma de referencia para lo que se vaya dibujando. Acá abajo también tenemos los diferentes ejes, que son tres, ¿sí? Yo en la medida, fíjense que giro. Acá estoy tocando el botón de la ruedita, el botón medio, haciendo clic, ¿sí? Para poder girar, ¿sí? Me podría girar a través de esto del espacio 3D, pero como no tenemos nada todavía, lo que vamos a hacer ahora es dibujar un elemento, así se nota cómo funciona la herramienta y cómo se navega. Entonces, bueno, tenemos en principio los planos de proyección. Fíjense que están en la escena, nada más que bueno, no estamos viendo porque todavía no tenemos nada dibujado. Dependiendo de dónde quiero dibujar, yo puedo tocar alguno de estos, ¿sí? Y decir, bueno, yo voy a empezar a dibujar mi objeto en un plano específico, ¿sí? Yo por ejemplo voy a tocar el de planta y voy a tocar esta opción, que lo que hace es moverme la escena, ponerme justo, ¿sí? mi visión en base a ese plano de proyección. Si toco ahí, fíjense que se acomoda, ¿sí? Se acomoda desde la vista superior, entonces yo estoy viendo ese plano, ¿sí? Como si estuviera posicionado arriba, ¿sí?
estoy posicionado mirando de acá hacia abajo y estoy viendo este plano horizontal, ¿sí? Entonces ahí mi observador, en vez de estar así de frente, estaría por encima mirando hacia abajo, ¿sí? Y mirando el plano de proyección horizontal que está en la parte inferior, ¿sí? Sería esto acá, el plano rojo. Entonces, una vez que ya me posicioné, ¿sí? Ya puedo comenzar a dibujar alguna pieza, ¿sí? En esa vista específica. Ya sé que estoy parado ahí. Si quisiera dibujar desde la vista frontal, ¿sí? Podría ponerme en la de alzado, ¿sí? O en la lateral, ¿sí? Pero bueno, como para empezar, bueno, yo generalmente empiezo con la planta y después hago los detalles con las otras vistas, ¿sí? Pero pueden elegir cualquiera. Tienen que hacer clic acá, un clic común, ¿sí? Si ustedes le hacen clic al icono, ¿sí? Tienen este botón que es para orientarse. Después vamos a ir viendo botones de acceso rápido. Tenemos el botón de croquis, que es con el que vamos a ir dibujando sobre esa vista, ¿sí? Pero que sepan que vamos a ir cambiando entre los visores y entre cada una de estas vistas para ir modificando las piezas. ¿Qué más tenemos acá arriba? Bueno, tenemos algunas opciones pues, para hacer renders, para sacar las vistas finales de nuestra pieza, ¿sí? Acá tenemos un elemento, ¿sí? Que nos ayuda a entender todas las vistas que tiene el objeto. Fíjense, este botón. Tengo las 6 vistas posibles que tiene el elemento: superior, inferior, laterales, posterior, frontal, ¿sí? Las vistas que se llaman ortogonales, ¿sí? Que son en 2 dimensiones. Y también tengo las vistas tridimensionales, ¿sí? Que esto ya entra un poquito más adelante en las SP. Vamos a ver cuáles son las diferencias, ¿sí? Pero acá yo podría ver el elemento en 3D en la medida que lo voy dibujando, ¿sí? O podría optar por esta vista, ¿sí? Un sistema de múltiples vistas, como tienen los demás programas. Podría ya trabajar, ¿sí? Con la pantalla separada, ¿sí? Pero ahí teniendo una noción de todo el elemento, de todo el objeto desde las 4 vistas en paralelo. Entonces, en la medida que yo voy modificando algo en una, se va actualizando las demás, ¿sí? Acá tengo todas. Voy a dejarlo así como estaba antes. Acá esta, ¿sí? Pero bueno, que sepan, acá arriba tenemos entonces la visualización. Tenemos también diferentes estilos de cómo se puede visualizar la pieza, ¿sí? Y por ahora vamos a usar eso, ¿sí? Que sepan que acá cambiamos las vistas. Desde acá también elegimos alguna específica. Estos son los planos de proyección para poder ir dibujando. Yo aconsejo que comiencen con la planta, que se paren ahí, ¿sí? Y bueno, acá arriba tenemos todo el set de herramientas desde el menú. Fíjense que tenemos diferentes pestañas. Vamos a estar trabajando mucho con las 2 primeras. Entre croquis y operaciones son las que se utilizan para ir modelando y creando las piezas, ¿sí? También les dije que teníamos diferentes pestañas dentro del panel. En la medida que tenemos seleccionado algún elemento en la escena, vamos a poder ver sus propiedades. Fíjense que acá también hay otro panel en el lateral, nada más que está oculto, ¿sí? Yo si toco los iconos desde ahí puedo maximizar, ¿sí? O minimizar esta parte, ¿sí? Y en la medida que ya tengamos dibujado, después vamos a ver cómo pasar nuestros modelos, nuestros primeros elementos, objetos 3D, ya al sistema de dibujo, ¿sí? Nosotros acá vamos dibujando, creando, pero todavía no creamos los planos o las representaciones finales de nuestras piezas. Entonces, bueno, para comenzar, ¿sí? Pongan acá planta, ¿sí? Con la ruedita hacen zoom. Dijimos que si manteníamos apretado el scroll, la ruedita, el botón medio, nos movemos también por el espacio 3D. Tenemos las guías, estos ejes, ¿sí? Que nos definen las principales magnitudes de la pieza. Podemos elegir las vistas acá arriba, ¿sí? Si necesitamos posicionarnos bien, lo hacemos desde los planos de proyección.
el punto de origen desde donde se toman las referencias de dónde está ubicado cada elemento en la escena. ¿Sí? Y después, bueno, acá tenemos un par de carpetas que en la medida que vamos creando vamos a ir designando algunas propiedades ahí. Pero bueno, vista planta, lo que vamos a hacer al principio es hacer un dibujo. ¿Sí? Vamos a activar algo que se llama el modo croquis para poder comenzar a dibujar acá, ¿sí? en este plano de proyección. Entonces activo acá este botón, ¿sí? Y voy a empezar a utilizar alguna de las herramientas que tengo de base. Yo les voy a dejar en el Drive cargada una imagen que vamos a ir realizando, ¿sí? en la clase. Vamos a ir haciendo una pieza. Les dejo cargada la imagen de referencia ahí, ¿sí? Para que sepan con qué pieza vamos a trabajar. Así que a ver, vamos a chequear eso ahora. A ver, acá fíjense, dentro del Drive, ¿sí? Acá en la carpeta clases, lo voy a poner en la carpeta de clase 1, ¿sí? Que este es el ejercicio con el que vamos a estar trabajando. Vamos a poner acá ejercicio 1. ¿Sí? Que es una pieza, ¿sí? Que nos va a permitir empezar a trabajar con algunas herramientas básicas, ya sean las de dibujo, después las de extrusión, ¿sí? O algunas booleanas también, que vamos a ver cómo funcionan. Pero bueno, acá tienen detalladas las dimensiones. Vamos a ir viendo, ¿sí? En cada vista, ¿sí? Los detalles de las dimensiones que necesitamos para generar esta pieza 3D. Una vez que tenemos la pieza 3D, vamos a pasar al módulo de dibujo, ¿sí? Vamos a hacer esto mismo. Vamos a empezar a acotar, ¿sí? a mostrar las dimensiones de cada parte de la pieza, ¿sí? Entonces ahí vamos a ir trabajando con los dos módulos. Vamos a ir haciendo modelado por un lado, ¿sí? Y terminando de armar desde el módulo de dibujo los planos, ¿sí? Y esta representación, digamos, para que se entienda la pieza final. Entonces bueno, se los dejo cargado ahí en el Drive, ¿sí? Acá en clase 1. Después en clase 2, y ya después grabo el video que sigue y les pongo otro ejercicio similar, ¿sí? Porque la idea es que vayamos practicando con estas piezas. Y bueno, tengan a mano esto que les decía, la bibliografía, el PDF Norma CIRAM, que sí también es parte de lo que vamos a ir viendo. Ahí vuelvo al programa. Bien, y lo que vamos a hacer para continuar es cargar esa imagen de referencia, así que les dejé ahí en el Drive, cargarla dentro del Solid para comenzar a dibujar. Si quieren, igual podemos practicar con algunas de las herramientas básicas que tenemos acá. Tenemos que tener entonces el plano de proyección donde vamos a dibujar, ¿sí? Activo. Tenemos la planta. Tenemos también que tener activo acá en la pestaña croquis, ¿sí? El modo croquis, ¿sí? Que es el modo de edición. Y pueden ir probando usar las herramientas. Fíjense que en la medida que van haciendo clic, yo puedo darle alguna dimensión específica, ¿sí? E ir dibujando, ¿sí? Le voy a dar 20, 30 por acá. ¿Sí? Y ahí ya tengo cerrado, por ejemplo, esta figura, ¿sí? Que la hice a través de líneas. Puedo seguir dibujando con la misma herramienta mientras tenga activa la herramienta. Fíjense que en la medida que me voy desplazando y haciendo clic, aparecen estos ejes que son de ayuda, ¿sí? Que sirven para alinear mi dibujo en base a todo lo que tiene alrededor en la escena, ¿sí? Fíjense que ahí se me alinea con ese punto, me toma de referencia a los ejes verticales y horizontales, ¿sí? Si a ustedes no les pasa lo mismo, después vamos a ver dónde configurarlo para que lo tengan también, porque sirve bastante tener las alineaciones. Y acá en el lateral, cada herramienta que ustedes van seleccionando, ¿sí? Tiene un panel de propiedades, ¿sí? Para ir chequeando. Fíjense que todavía tengo activa la herramienta hasta que no le dé el OK. Desde acá, ¿sí? Voy a seguir dibujando, ¿sí? También puedo hacer Escape para cerrar la herramienta, y ya tengo definidos estos dos elementos. Dibujé con la herramienta línea todo alrededor,
¿sí? Y como comencé y terminé en el mismo punto, esta superficie, ¿sí? Ya se activa como un elemento cerrado, ¿sí? Está completamente cerrada la figura. En cambio, si yo dibujo, ¿sí? Y no termino de cerrar la figura, voy dibujando así, tac, hasta ahí, ¿sí? Puedo hacer enter, queda abierto, ¿sí? Y queda la curva, cada una de estas líneas definida solamente como eso, como líneas. Pero en este caso, al estar cerrada, al comenzar y terminar en el mismo punto, no solamente me dibuja las líneas, sino me dibuja internamente una superficie. Entonces, si yo después de esto me voy a cualquier vista, si yo acá ya esto, por ejemplo, lo podría extruir y tendría una volumetría, ¿sí? Haría que esto se desplace hacia arriba o hacia abajo y generaría ya una figura tridimensional. Y en este caso, al estar abierto, ¿sí? Todavía me falta configurarlo un poquito más para poder trabajar, digamos. Yo después podría volver a ver esta pieza, ¿sí? Acá en la parte inferior, por ejemplo, bueno, ahí tienen las dos vistas, fíjense, superior e inferior. Entonces yo lo puedo trabajar desde el mismo plano, puedo ponerme desde la posición superior o inferior para estar dibujando. Acá voy a tratar de terminar esta parte. Ahí voy a tomar referencia a ese punto, tiki. ¿Sí? Y una vez que se cierra, ok, ¿sí? Ahí sí puedo trabajarlo como un elemento completo, ¿sí? Me genera una superficie y yo esto ahora lo puedo extruir. Entonces bien, vamos a hacer ahora lo que les decía, vamos a cargar esa imagen de referencia, ponerla dentro del espacio 3D para tenerla de fondo e ir tomando algunas dimensiones de ahí, así no tenemos que estar a cada rato viendo la imagen desde un visor externo, ¿sí? La idea es dejarla en este espacio, en la planta, ¿sí? Nosotros podemos ir calcando, tomando algunas imágenes y cotas o dimensiones de ahí. Vamos a ir dibujando la pieza que les cargué en el Drive, ¿sí? Yo acá directamente esto voy a empezar una nueva pieza, ahí así no tengo nada ya configurado previo. Me voy a poner en la vista planta, ¿sí? Y voy trabajando desde acá. Bueno, ¿cómo hacemos para cargar una imagen de referencia? Acá arriba tenemos, fíjense si me acerco a esta flechita, tenemos después los menús. Y en la pestaña, en el menú de herramientas, ¿sí? Hay una parte, déjeme ver acá. Voy a bajar un poquito. Herramientas de croquisar. Sí, bajo, abajo, abajo. Sí, tengo una opción que es imagen de croquis, donde yo puedo cargar, ¿sí? Mi imagen de referencia. Lo que tendría que hacer es activar el modo croquis, así si me detecta, me da esa opción. Ya dentro del modo croquis, ahí sí voy a poder editarlo. De vuelta, menú acá de herramientas, herramientas de croquisar, ahí sí tengo activa ya la opción imagen de croquis. ¿Sí? Ahí les va a permitir buscar la imagen de referencia donde la tengan guardado, y una vez que la carga, dependiendo del tamaño puede que tarde más o menos. Creo que ahí la imagen en este punto sí pesaba bastante, así que puede que le tarde así como le está tardando la mía, pero sí va a aparecer. Seguramente va a aparecer enorme. La idea es darle el tamaño justo, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando en milímetros, ¿sí? Acá abajo pueden ver el sistema de unidades. Si lo quisieran cambiar también lo pueden cambiar. Entonces todas las medidas que ingresemos van a estar en milímetros, los grados, los ángulos en grados, ¿sí? Y el peso de nuestras piezas también lo vamos a poder calcular, porque vamos a poder agregarle un material a estas piezas. Entonces lo vamos a poder, una vez que tengamos ya la volumetría, se le puede calcular otras propiedades al elemento, ¿sí? Si vamos a imprimir en PLA, podemos calcular cuánto material nos consume esta pieza, ya teniéndola hecha en 3D. Lo mismo que hace el Cura, por ejemplo, ¿sí? Los programas que ya les calculan cuánto material les consume. Bueno, acá podemos calcular en lleno, ¿sí? El total del material que consumiría. Nada más que, bueno, en el Cura, por ejemplo, podemos darle un porcentaje de relleno interno, entonces nos consume menos.
pero bueno, para que tengan idea, acá ya se me cargó la imagen. Lo que tengo que hacer ahora es darle el tamaño justo, y entonces para hacer eso me voy a guiar de las medidas que ya tiene la pieza acá. ¿Sí? Acá me dice que tiene 80 milímetros, esto tiene 8 centímetros, ¿sí? O una altura, me podría guiar desde la altura también, que es 80. Entonces bueno, para poder avanzar y darle la escala justa está, ¿sí?, este eje, ¿sí?, que es una guía que nos ayuda a escalar la pieza. Yo lo puedo agarrar desde acá del punto. Fíjense que si lo muevo, si hago clic directamente sobre el eje, sobre la parte azul, muevo la imagen. ¿Sí? Acá sigue estando la referencia a nuestro punto 00. Fíjense, ahí sigue estando el 00 de la escena. Pero lo que tengo que hacer yo es esta barra, esta regla, ¿sí?, la puedo, ¿sí?, poner más grande o más chica, y en la medida que la voy escalando, ¿sí?, en la medida que agrando o achico, fíjense, cuando suelto me aparece, ¿sí?, una ventana en donde yo tendría que poner, bueno, esta medida, ¿sí?, esto que estoy tomando de referencia mide 80 milímetros justo, ¿sí? Voy a hacer eso, pero primero, bueno, lo voy a acomodar. Para mover la regla sobre la imagen lo tienen que agarrar de acá, del punto. ¿Sí? Si lo agarran del eje, mueven todo, pero si lo agarran del punto, mueven la regla. ¿Sí? Pueden moverlo y hacerlo justo, ponerlo en algún punto de referencia sobre la imagen. ¿Sí? Y le voy a poner que esto mide 80, o sea que de acá hasta este borde, ¿sí?, la medida real de esa imagen es 80. Fíjense que está enorme, tiene 943, ¿sí?, en realidad es 80. Yo acá le voy a escribir ahora 80 milímetros y le dan OK. Y entonces ahí se va a achicar la imagen. ¿Sí? La idea es que después ustedes terminen de darle el OK a la herramienta para salir acá, aceptar. ¿Sí? Y tendríamos que hacer un zoom general para volver a ver la imagen donde quedó. ¿Sí? Porque como se achicó ahora no lo vemos. Fíjense que acá arriba, en todas las opciones que tenemos, hay una que es la de zoom para ajustar, o la tecla F. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que tengan en la escena, va a hacer un zoom a todo lo que esté en la escena. ¿Sí? En mi caso ahí, bueno, ya me encontró de vuelta la imagen donde estaba. Tecla F, o acá arriba el icono, ¿sí?, que hace un F de focus, en realidad hace un foco sobre el elemento que tengan. ¿Sí? Ya podríamos trabajar. Entonces, si yo comienzo a dibujar ahora encima de la imagen, la idea es que puedo ir calcando algunas líneas, ¿sí?, con las medidas justas, ¿sí?, para tomar de referencia. Lo que voy a hacer ahora es hacer un corte justo acá en el video, ¿sí?, para que después en el momento de subirlo no se hagan tan pesados. ¿Sí? Puedo ir subiendo videos de por lo menos una hora y algo, ¿sí?, y no hacer un video de 3 horas seguido, porque ahí sí ya después se complica para ir subiéndolo. Pero bueno, hago el corte acá y en el siguiente video seguimos con la parte ya de empezar a dibujar y a croquisar esto, teniendo la imagen de referencia cargada. También la idea es ir trabajando con el Rhino. Para el que no tiene el Solid, vamos a ir haciendo en paralelo lo mismo desde el Rhino. Entonces también voy a hacer un video mostrando algunas herramientas desde el Rhino para que lo puedan avanzar el trabajo desde ahí. Así que bueno, cortamos acá y ahí ya subo la otra parte ya con la explicación de cómo seguimos con las herramientas. Entonces el ejercicio de esta semana sería terminar esta pieza, comenzar a ver algunas herramientas desde el Solid y desde el Rhino para poder editar los elementos que vamos creando, y después pasar al módulo de dibujo, ¿sí?, para ir chequeando qué podemos hacer, ¿sí?, y cómo podemos terminar de definir las piezas gráficas que son en sí lo que vamos a ver en el TP. TP1 va a ser hacer algo similar a esto, ¿sí?, nada más que ustedes van a diseñar la pieza, van a elegir qué clase de objeto crear, modelar y después acotar y dibujar completo. Y así que bueno, eso es parte de lo que es el TP1, que también les voy a pasar las consignas.